¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un pequeño video a sugerencia de un amigo al cual le mando un gran saludo. Y el día de hoy vamos a ver un video sobre cómo darle sus cuidados a una consola. Cuidados o mantenimientos a la consola. Desgraciadamente no tengo una consola como para reparar. O sea, esta está descompuesta, pero pues ya no tengo ni el dinero ni los recursos para repararla, entonces no se va a poder. Pero quizá en algún futuro lo haga. Pero el día de hoy pues vamos a hacer un video sobre cómo cuidar nuestra consola para evitar que le pase lo que se le pasa a esta PlayStation 2. Evitar que se muera, en pocas palabras. Muy bien. Existen muchísimos errores que cometimos nosotros con las consolas cuando éramos niños. Me incluyo, yo también cometí algunos, no todos, pero algunos de estos errores. Es importante compartirlos para que no cometan ustedes los mismos errores que cometí yo en mi infancia, de niño, tonto. Vamos a empezar con el primer error y es el lugar donde tenemos nuestra consola. Muchos de nosotros pues tenemos nuestras consolas en un mueble donde tenemos la tele y todo eso, pero hay que revisar una cosita muy importante, y es que el sol no le pegue directamente a la consola, o sea que no le pegue a esta parte de la consola ni a la consola en general, porque esto hará que se caliente de más y pues si pasamos más horas jugando, puede que haya algún error o incluso que llegue a quemarse la consola en casos más graves. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de acomodar algún lugar donde vayas a tener tu televisión, tus consolas y todo eso. También con una buena ventilación, o sea, abrir tus ventanas y todo eso para que corra el aire y no esté sofocado ahí. Pero en días fríos pues esto no importa mucho porque va a estar frío sí o sí. Pero bien, es importante que corra el aire y todo eso. El siguiente punto sería no tenerla pegada a la pared, tener cuidado con los cables. Muchas veces, algunas personas, yo no cometí este error, pero muchas personas pues dejaban las consolas muy pegaditas a la pared, por decirlo, una distancia así. Y pues lógicamente pues el ventilador no tiene suficiente espacio para liberar su aire, lo que hace que pues el aire se regrese porque topa con la pared y se regresa a la consola y es básicamente como si no enfriara. Y esto pues puede causar errores o incluso que se queme la consola también. Y también este error puede pasar con los cables, porque tú cuando tienes un cable pues lo conectas y todo bien, pero si lo tienes pegado a una pared pues el cable se dobla y pues esto con el tiempo pues puede llegar a que deje de funcionar el cable. Ahora, también otro cuidado que tienes que tener con los cables es que muchos de nosotros cuando éramos chiquitos pues no sabíamos que la manera correcta de desconectarlos era tomarlos de esta parte, sino que los tomábamos de aquí o tomábamos todos y los sacábamos. Esto era una tontería, pero pues éramos niños, no teníamos cuidado con las cosas o no sabíamos que teníamos que tener cuidado con las cosas. Esto, pues muchas veces, no sé si a ustedes les llegó a pasar, que tenían que mover los cables así hasta que diera la señal de video y ya que lo diera, soltaban el cable y ya jugaban. Ese error era causado por eso mismo, quitar los cables de la manera incorrecta. La manera correcta es quitarlos uno por uno y tomarlos de estas como gomitas que tienen aquí, que para eso son, para tomarlas con los dedos y sacarlos. Así que bien, hay que tener mucho cuidado con eso de los cables. El siguiente es una advertencia que tiene que ver más con los cartuchos y todo eso. Nosotros, cuando teníamos los cartuchos, ignoramos una advertencia que venía en esta parte de aquí, la cual decía que no soples el cartucho. La advertencia más ignorada en la historia de los videojuegos, porque en el mismo cartucho nos decía que no le sopláramos. Pero pues siempre nosotros creamos ese mito, porque es un mito, que al soplar un cartucho ya va a agarrar. Lo que hacía que agarrara era que tú al soplar
pues quitabas el polvo y también pues salía un poco de saliva, ¿no? Con el soplido, y eso hacía que como que hiciera mejor contacto. Pero esto no es bueno, porque al tú al soplarle y liberar saliva, pues con el tiempo esta placa de aquí se va oxidando, lo que hace que con el tiempo pues pueda quedar inservible, o tienes que limpiarlo, pero es un proceso un poquito complicado porque tienes que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo podremos hacer que un cartucho agarre sin necesidad de soplar? Es más sencillo de lo que parece. Sacarlo y volverlo a poner. Así de sencillo. Eso era lo que hacía que el cartucho funcionara. Lo del soplido es totalmente un mito. Ahora, si el cartucho no te agarra de esta manera, pues puedes limpiarlo, no sé, con tu camisa o con uno de esos bastoncitos para limpiar los oídos, pues limpiarlo y ya agarraría. Pero no sopla. Es muy importante. Aunque pues ya ni modo, ¿no? Ya todo el mundo le sopló los cartuchos. Pero pues era una advertencia que tuvimos que prestar atención en su tiempo. Pero pues ya ni modo. A la hora de jugar o de tener una consola, nunca tenemos el cuidado necesario y no le damos un regulador de corriente. Un regulador de corriente es como una cajita así, que de hecho la tengo allá, pero se las mostraría, pero ya acomodé bien la cámara y no quiero que se pierda la toma. Pero es un cuadrito, les pondré una imagen igual, es un cuadrito que tiene conexiones. Y esto hace que a la hora de que se vaya la luz o haya un corto, pues la consola, tu televisión y todo, cualquier aparato que esté conectado ahí no se dañe. Porque muchas veces cuando se va la luz y regresa, pues la luz por unos instantes manda más electricidad, porque la electricidad como que se queda atorada y a la hora de volver la luz, ¡pum!, pega como un disparo de luz, por así decirlo, y esto hace que pues pueda generar algún corto o quemar algún aparato, lo cual pues es horrible y no prestamos atención a eso, pero hay que tenerlo en cuenta. Siempre tener un regulador de corriente donde tengamos nuestra computadora y nuestras consolas de videojuegos o cualquier aparato que pues usemos con mucha frecuencia para evitar pues que se dañe por este tipo de fallas en la electricidad. Entonces es muy importante tener uno de esos para evitarnos bastantes problemas. El siguiente sería tener cuidado a no desarmar las consolas a menos que sea necesario. Ese fue un error que yo cometí, no lo tenía en cuenta, pero se los digo a ustedes para que no vayan a cometer ese error. Muchas veces las personas nos dicen que hay que darle mantenimiento, hay que desarmar la consola cada mes y darle una limpieza. Esto, o sea, sí, pero no. Sí hay que tener cuidado de limpiar una consola, pero no hay que estarla desarmando a cada rato, porque muchas consolas, como por ejemplo esta PlayStation 2, tienen unas cositas que son como un tipo cinta, que se les dice cable flex, que es como parecido a una cinta, que es muy sensible. Entonces si tú la sacas y la pones varias veces, pues se daña, se llega a dañar, y esto hace que pues, la consola se muera. De hecho, esa fue la razón por la que se murió esta PlayStation 2. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, si no la podemos desarmar para darle su mantenimiento, ¿cómo podemos cuidarla para mantenerla limpia? Pues muy sencillo. Tomamos un trapo y limpiamos la consola. Pero esto hay que hacerlo casi que todos los días para hacer que entre el menos polvo posible. Aunque también después de jugar espera unos 5 minutos a que la consola recupere su temperatura, que se enfríe, y le puedes poner un trapito. Lógicamente primero límpialo y después poner un trapito, pero obviamente cuando vayas a jugar hay que quitarle el trapito porque se va a sobrecalentar si le dejas el trapo ahí. Entonces pues puedes hacer esto y créeme, el polvo
Yo por lo mismo, cuando desarmé la PlayStation 4, no había casi nada de polvo y ya tenía un año con ella. Entonces, eso es lo que les digo. Simplemente con el hecho de pasarle un trapo casi todos los días. Esto lo hago casi todos los días para evitar que entre el menos polvo posible. Con pasarle un trapito todos los días a la consola que tengas, te vas a evitar estar dando mantenimientos y ese tipo de cosas. Porque el polvo que va a entrar va a ser muy, muy, muy poco. Créeme, hasta te vas a sorprender de lo limpia que va a estar por dentro tu consola. Así que, pues se los digo para que se eviten estar desarmando las consolas y terminar matándolas. Y el último tip es no tocar los láser. Muchas veces nosotros cuando teníamos una consola como la Dreamcast o la PlayStation 1, que son consolas que tú presionas un botón, se abre una bandeja y tienen el láser expuesto. No hay que jugar con él, no hay que tocarlo, no hay que moverlo, porque esto pues puede llegar a dejar inservible el láser, llegar a dañarlo, llegar a ensuciarlo además. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los láseres, porque no son baratos ni fáciles de reparar, y muchas veces, en algunos casos, los láser, la simple pieza de láser es más caro que toda una consola nueva. Entonces, pues sí, hay que tener bastante cuidado a la hora de reparar alguna consola, y sobre todo pues darle un buen cuidado, como no tocar el láser y esas cosas. Y bien, creo que este ya sería el último, o al menos el último que se me ocurrió, que es que a la hora de utilizar una consola tienes que tener muchísimo cuidado de no dejarla en un lugar, por ejemplo, encima de la cama, encima de una alfombra, porque esto va a hacer que se caliente. Y una cosa más que admito que yo llegué a hacer alguna vez es poner un plato con comida o un vaso con soda o con jugo encima de la consola. Esto era una tontería que sí llegué a hacer, pero era porque no sabía. Pero nunca llegué a descomponer una consola. Creo que tuve suerte con eso. Pero a muchas personas se les caía el vaso y pues la consola dejaba de funcionar. Sobre todo si era una consola como por ejemplo la PlayStation 1, que, o sea, digamos que tiene todo expuesto. Entonces si le cae agua o le cae algo, pues le entra directamente dentro de la consola y va a dejar de funcionar totalmente. Entonces pues es importante que no hagan estas cosas. Aunque probablemente muchos de ustedes ya saben que no tienen que hacer, pero no está de más decirlo. Así que bien, estos fueron los cuidados que hay que darle a una consola, a todas las consolas en general, porque esto aplica para todas las consolas. Entonces, muy bien. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, pues puedes dejarme un like. Si crees que faltó alguna cosa o se te ocurre a ti alguna otra cosa, algún otro cuidado que hay que tener a la hora de tener una consola, pues lo puedes dejar aquí en los comentarios. Y bien, pues puedes compartir el video si gustas con alguno de tus amigos o con algún amigo que hace la tontería de poner comida encima de su consola. Pero bien, esto fue todo el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video, que será sugerencias para tener una mejor experiencia a la hora de jugar, que también fue una recomendación de una personita. Le mando de nuevo un saludo. Así que nos vemos la siguiente vez. Bye.